Vamos a orar nuevamente. Bendito Dios, Padre Celestial, a través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nos presentamos delante del trono de tu gracia, primeramente poniéndonos a cuentas contigo, Padre. Queremos decirte que a través de la sangre de Jesucristo nos perdone nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestras malas actitudes que hemos tenido, Padre, con nuestro prójimo, con nuestra familia. Y ayúdanos a no caer y reincidir en las mismas cosas que estamos siempre cometiendo, los mismos errores y los mismos pecados. Ayúdanos, a través del Espíritu Santo, convéncenos y haznos ver aquellas cosas que nosotros no notamos. En el nombre de Jesucristo le damos libertad al Espíritu Santo para que se mueva con poder en medio de este pueblo. En el nombre poderoso de Jesucristo y en sus manos dejamos todo este tiempo. Amén. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama cuando el cielo guarda silencio. Cuando yo digo el cielo me refiero que Jehová Dios y Jesucristo viven en el cielo, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas porque el silencio de Dios no es indiferencia, es preparación. Cuando Dios guarda silencio y nosotros comenzamos a pensar como que Dios no oye mis oraciones, y no es así. Lo que pasa es que te está capacitando, te está preparando para que tú de verdad crezcas. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que tú veas y te veas a través de esos ejemplos, porque nosotros podemos decir, es que yo pensé que nomás a mí. No, fíjense que la persona que más podemos fijar nuestra mirada es Jesucristo mismo. Y ¿saben qué? Una vez Él estaba crucificado y Él le está diciendo al Padre que, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué ese silencio? Vamos a ver ese ejemplo en Mateo 27, 46. Cuando oras y no ves respuesta inmediata, no significa Dios te ha olvidado, significa que Jehová Dios está preparando algo mayor para tu fe. Fíjense lo que sucedió aquí con Jesús. Mateo 27, 47. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínese él, ¿no?, clamando al Padre, y él se sentía solo. ¿No te has sentido tú muchas veces así? De que clamas y piensas que Dios te ha desamparado, de que no te oye, pero Dios tiene un propósito. ¿Saben por qué no le contestó a Jesús cuando él estaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben por qué no le contestó? Porque el silencio no fue abandono, fue respuesta de amor para nosotros. Fue una respuesta de amor para ti y una respuesta de amor para cada uno de nosotros. Por eso no le contestó y no lo estaba desamparando. Era el propósito de que Él estaba pagando el precio, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él en ese momento. Y no es porque nosotros lo vemos allí de que lo abandonó, no. Se estaba cumpliendo el propósito más grande de la humanidad, se estaba cumpliendo en ese momento. Entonces el silencio de Jehová Dios no es que no le estaba respondiendo, nos estaba contestando a nosotros, a la humanidad entera, a los que creemos en Él. Y eso, por esa razón, Dios no le dio respuesta, pero lo estaba dando la respuesta a cada uno de nosotros. En nuestra vida nueva en Jesucristo, el silencio de Dios es una oportunidad de crecer en paciencia, en obediencia y en fe. Nosotros tenemos que saber que si no encuentras una respuesta de parte de Dios a tus oraciones, pues Dios quiere que tengas paciencia y crezcas en la paciencia.
si no obtienes respuesta en tus oraciones, Dios quiere que aun cuando no reciba alguna respuesta, tú obedezcas. Dios quiere que aun cuando tú estás orando y no te responde Dios, Dios quiere que sigas caminando en fe. Dios está contigo y eso debes de saberlo. Y debemos entender de que el silencio de Dios no significa abandono, significa propósito. Dios es un Dios de propósitos. Deberías preguntarte, a ver, ¿por qué no estoy recibiendo yo esa contestación a mis oraciones? Deberías preguntar. Y si no encuentras también una respuesta, pues entonces ora a Dios y dile, ayúdame a entender tu silencio. ¿En qué estás trabajando en mí? ¿En la paciencia? ¿En mi obediencia? ¿En mi fe? Porque en esas tres áreas trabaja Dios cuando Dios guarda silencio. Entonces, examinémonos, dice la palabra de Dios, examinémonos a nosotros mismos para ver cómo andamos en nuestra fe, cómo andamos en nuestra obediencia, cómo andamos de verdad en esa vida nueva en Jesucristo. Porque si Dios no trabaja en el silencio, jamás vas a tener paciencia. Y es una de las cosas que el ser humano batalla mucho, la paciencia. ¿O que no te vengas así en tu diario vivir, así con un poquito desesperadón, así desesperada por situaciones? En los matrimonios no han oído esta palabra que dice, ya te dije. ¿Perdón? ¿Quiere que te lo esté repitiendo cada rato? ¿Perdón? Entonces Dios quiere de verdad que trabajemos en la paciencia. Y es por eso que el silencio de Dios, porque trabaja en tres cosas: paciencia, trabaja en obediencia y trabaja en la fe. Y es cuando va a guardar. A ver, analicemos en qué estaba trabajando cuando Jesús le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿En qué estaba trabajando en él? En nada, mis hermanos. Estaba respondiéndote a ti y a mí, de que gracias a ese sacrificio, nosotros hoy tenemos la oportunidad de salvación. Es una respuesta de decir, ya entendí. ¿Por qué Dios no le respondió cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque la respuesta era para ti, para mí. Y ahora podemos decir, por esa razón el Padre no le contestó a Jesucristo, porque me estaba contestando a mí. Porque, hijo, esa paz que tú no tienes, Él estaba pagando el precio y ahora tú tienes tu respuesta. Por eso no le respondí. Vamos a ver 5 ejemplos, ¿ok? 5 ejemplos que son personajes bíblicos que Dios escogió para nuestra vida. ¿De acuerdo? Quiero que me acompañen al libro de Job, en el capítulo 10, en el versículo 1. Aquí vamos a ver que Job nos recuerda que el silencio de Dios no es ausencia, sino una oportunidad para confiar en su soberanía y esperar en su obra invisible. ¿Ok? Dice Job 10:1. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Ahora acompáñenme a Job 34:29. Fíjense cómo se expresa, Job, ahí lo que acabamos de leer. Está mi alma hastiada de mi vida. Acuérdense que en los padecimientos que estaba pasando Job, ¿no? Ya había perdido a toda su familia, había perdido todas sus propiedades, ahora estaba dice la palabra de Dios, con un pedazo de jarro de barro y se rascaba, ¿no? Se rascaba. Entonces, él, humanamente decimos, pues, ¿cómo no se va a quejar, no? Todo lo que estaba padeciendo. Dice Job 34:29, si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro,
¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Estos versículos muestran que Job experimentaba silencio aparente y ausencia de Dios, seguía presente y obrando en lo profundo. Dios, acuérdense una cosa, aparentemente no recibía respuesta a Job, pero Dios ya estaba trabajando en lo que lo iba a recompensar, el doble. Y Job no lo sabía. Job no sabía la recompensa que Dios ya estaba preparando. Mientras Job pensaba de que no tenía respuesta y que Dios lo había abandonado, Dios estaba trabajando en su recompensa. Dios estaba trabajando en lo que le iba a dar doble de todo lo que tenía. Amén. ¿Se fijan? El silencio de Dios no quiere decir que Él te ha abandonado. Él está trabajando en lo que te quiere bendecir. Pero Él quiere de que antes de que tú veas, tú permanezcas en la fe y confiando en Él, porque Dios no falla, Dios no se retracta, Dios no es hombre para que mienta. Dios, si tú eres su hija, su hijo, de verdad Dios no te va a desamparar. Jesús, ustedes creen que porque no le contestó en ese momento del sacrificio, no le respondió después. Al tercer día descendió la gloria de Jehová Dios y lo resucitó de entre los muertos. Amén. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y lo elevó hasta lo sumo. Así que cuando no le respondió, Él ya estaba preparando la gloria, estaba preparando un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Así que Dios no guarda silencio nomás por quedarse callado, sino porque está trabajando en la gran bendición que quiere darte a ti y quiere darme a mí. A los que creemos en Dios, su silencio es algo maravilloso de parte de Dios que va a suceder en tu vida. Nosotros tenemos que tener fe en medio de cualquier prueba. En tu nueva vida en Jesucristo, en mi nueva vida de Jesucristo, el silencio es un llamado a creer en paciencia y perseverancia en su obra. Tenemos que creer. Me impacta mucho cómo obra Dios, porque hoy vimos algo maravilloso allá en Lerma, impactante. Dios, de verdad, Dios bueno. Comenzamos a caminar en fe, hermanos, en fe porque le hemos creído a Dios, en fe porque echamos un colado de las aulas sin tener dinero, y de repente habla alguien que Dios propuso el querer como el hacer por su buena voluntad, y nos dijo: ¿saben qué, Lali, Pastor Víctor? Dame tu cuenta porque les voy a depositar un dinero. Y esa ofrenda que nos dieron, no creo que fueron 1,000 pesos, fueron 10,000 pesos. Así. Y justo lo que necesitábamos, Y caminamos en fe. Otra cosa impactante que sucedió en Lerma en esta mañana. Llegan los albañiles, hacen todo su preparativo, los que van a hacer el colado. ¿Y qué creen? De repente su patrón, su jefe de la cuadrilla, desde arriba del techo de las aulas, les grita: ¡oración! Y todos los 10 trabajadores que él traía se hincaron en la calle. Yo me quedé impactado, y seguramente los que estuvimos ahí nos quedamos súper impactados. Y todos los albañiles con mucha reverencia levantando las manos, hincados en la calle. Y el mayordomo de ellos desde el techo orando, levantando la voz, ¿no? Orando, clamando a Jehová Dios que les diera fortaleza, sabiduría para hacer y desempeñar su trabajo. Bendecían a esta iglesia, bendecían su trabajo, declaraban santificado ese terreno que ellos estaban pisando. Mucha bendición. Fue algo impactante, hermanos. Nosotros nos quedamos así.
Y no tomaron fotos. ¿Cómo voy a tomar fotos si me dejaron así desarmado, impactado? Y de verdad, yo nunca había tenido una experiencia así. Habíamos tenido otros albañiles. Híjole, tuvimos que ungir, reprender en el nombre de Jesucristo porque nos dejaron un montón de demonios, de verdad, de maldiciones y leperadas y pidiendo vino, todos alcohólicos. No. Pero este equipo era diferente de parte de Dios. Amén. Cuando nosotros, hermanos, nos acercamos a la Santa Cena como respuesta que vamos a participar hoy en la noche, así como Job confió en medio del silencio, nosotros recomendamos nuestra vida ante el Padre a través de la Santa Cena, porque el silencio del Padre, ahí Jesús en el Getsemaní, Él tenía un propósito grande. Y hoy, ve preparando tu mente, tu corazón, entregándole a Dios lo que tengas que entregarle, porque este es un empezar de nuevo. Es decir, yo participo de la Santa Cena porque sé de que en este momento yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Y quizás haya alguien aquí que diga, pues que yo no he pecado, siento que no he pecado. Hermano, si eres ser humano, tú has pecado. Somos pecadores. Y pecamos en pensamiento, en palabra, en obra y en actitudes, ¿ok? Las esposas saben muy bien de qué es lo que hablan. Las esposas saben muy bien, porque nosotros los hombres se nos chispa de vez en cuando van a pensar, muy de vez en cuando, pues, ¿no? Muy de vez en cuando se nos chispa. Por eso que Dios nos dice, sean menos ásperos, ¿no? Con ella, trátenla como un vaso frágil, pero se nos chispa aún con todo, ¿no? Por eso, este es el tiempo de decirle a Dios, perdóname, Padre. Perdóname aquellas cosas que no me he dado cuenta, pero he pecado contra ti. Porque tú me has dado una esposa, una mujer a mi lado para que yo la ame, la respete y la trate bien, como un vaso frágil. Pero muchas veces la mujer, de repente la vemos así, derramando una lágrima y dice, ¿qué? ¿Y ahora por qué chilla? Pero no nos damos cuenta, el que la hizo llorar somos nosotros mismos. Por esa actitud, pues sí, ni te dije nada, pero pues es que la carota dice muchas cosas, ¿no? Esa actitud, ¿verdad?, que tenemos muchos hombres, ¿verdad? Y no, bueno, las palabras sí lastiman, pero las actitudes lastiman aún más. ¿Verdad, esposas? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿No te quieres callar? Sí. Eres esposa también. Porque somos seres humanos, hermano. Y yo no me pongo así como que yo no cometo pecados. Soy ser humano. Me esfuerzo, sí es verdad. Pero aún con todo, sigo siendo ser humano. Imperfecto. No soy perfecto. Me esfuerzo por obedecer a Dios, por agradar a Dios. Pero en ese esfuerzo sé de que mi aspereza sale a reducir de vez en cuando. O habemos personas que muy seguido, de vez en cuando, salen, ¿no? Es por eso que es tiempo, antes de participar en la Santa Cena, decir, perdóname. No es mejor decir así, perdóname. La humildad de pedir perdón es bueno. Es bueno para que nosotros estemos bien delante de Dios. Hermano, hermana, cuando el cielo guarda silencio, no significa que Dios se ha ido, significa que Él está preparando tu victoria. Amén. El silencio de Dios es la escuela donde forma nuestro carácter cristiano. El silencio de Dios a través de esta, porque no vamos a oírlo hablar, pero a través de la Santa Cena nos recuerda que el silencio del Padre en el Getsemaní fue la voz más poderosa de amor para ti, para mí. Cuando Jesús estaba diciendo, ¿por qué me has abandonado? Pues fíjese que ese silencio ha sido la voz más fuerte y más poderosa para la humanidad, porque nos da una respuesta de salvación. Vamos a ver a Jesús como segundo ejemplo ahí
¿no? En ese sacrificio. Vamos al libro de Lucas 22, versículo 42 al 44. Y vamos a recordar cómo el Padre guardó silencio porque estaba respondiendo a ti y a mí, no estaba respondiendo. Lucas 22, 42 al 44, dice la palabra de Dios así. Padre, esta es palabra de Jesús, de sus labios estaba saliendo esto. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús está pasando ese estrés extremo, médicamente la explicación de esto, hermano, porque no era sangre, era, si leemos bien, la palabra dice que estaba en agonía y oraba más intensamente, y era su sudor como, no es sangre, como grandes gotas de sangre. ¿Cómo sucede eso? Médicamente se sabe que en los estudios científicos de que cuando el estrés es muy intenso, la sangre se adelgaza a tal grado que se mezcla en las glándulas sudoríparas. Y es por eso que al mezclarse con el sudor parecía como gotas de sangre, ¿verdad? Pero es así la explicación. El estrés intenso adelgaza la sangre, ¿ok? Vamos al libro de Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. La palabra de Dios dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos que el Padre guardó silencio, no porque abandonara a Jesús, sino porque estaba respondiendo a cada uno de nosotros. El silencio era parte del plan eterno de Jehová Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto, hermano? Bueno, el silencio como respuesta es el silencio del Padre, es la respuesta para ti y para mí, para ti y para mí. Porque cuando Dios, vamos a pensar de que tú estás orando por algo, lo que sea, para tu familia, para tu trabajo, lo que sea, lo que estás orando. Y si tú piensas de que Dios no te oye, yo te digo, Dios sí te oye. Dios sí te oye. Y el que no te conteste así rápido, porque Él no es un ser humano. Acuérdense que Él ve lo mejor para ti. Lo mejor para ti. A lo mejor lo que tú estás pidiendo no es lo bueno para ti. Y Dios sabe eso. Que eso que tú estás pidiendo no va a ser bueno para ti. Y es que nosotros tenemos que entender de que mi plan, miren lo que acabamos de leer. No, sí, porque Jesús quería que pasara el sacrificio. Pero Jehová Dios dijo: yo tengo un plan mejor, ¿verdad? ¿A cuál era el plan mejor? Tu salvación, mi salvación. Es por eso que le dijo Jesús: pero no se haga como yo quiero, hágase como tú quieres. Y es la respuesta a tu silencio que dices tú: es que no me contesta, no me responde. Pero le has dicho a Dios: no se haga como yo quiero, hágase como tú quieres. No le dices así. No, quieres que se haga como tú quieres. Y la enseñanza está aquí, ¿no? Mismo Jesús que nos va mostrando el camino a seguir de cómo debemos orar. Él dice: no se haga como yo quiero, hágase como tú quieres. Y esa es la manera correcta que debemos orar. Y no aferrarnos a decir: es que yo quiero esto. A ver, hermano, ¿quién te enseñó eso? Porque no es una enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es de que el Padre
se haga su voluntad, no tu voluntad, su voluntad. Porque eso es lo bueno para nosotros. Cuando Dios guarda silencio en tu vida, recuerda que Jesús ya atravesó ese silencio para abrirte el camino de salvación, hermano. Así que no nos sintamos mal de que, ay, es que a mí parece que Dios no me ve. A ver, Jesús ya pasó por ese camino de silencio de Dios. Y acuérdense una cosa, Él le dijo al Padre, hágase tu voluntad, no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Porque tú sí sabes lo que a mí me conviene. Amén. Vamos a un tercer ejemplo, Ana, en 1 Samuel 1, 12 y 13. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Acuérdense que Ana estaba haciendo una oración silenciosa, ¿ok? Dice la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Acompáñame a 1 Samuel capítulo 1, pero el versículo 19 y 20. Acuérdense que Elí, el sacerdote Elí, pues nomás miraba a Ana que así. Y decía, esta mujer está borracha, ¿no? Está ebria. Entonces fíjese lo que continúa diciendo aquí. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y se volvieron y fueron a su casa de Ramá. Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová. Cuando nosotros vemos ese silencio de que no hablaba, ahora podemos saber qué le estaba pidiendo. Un hijo. Y le estaba diciendo dentro de esa oración, le estaba diciendo, si tú me concedes tener un hijo, yo te lo voy a entregar. Y fue así, al mismo sacerdote Elí, que decía que estaba borracha Ana, pues lo destetó y luego se lo llevó para que creciera en las cosas de Dios. Y vemos al profeta Samuel, pues todo un hombre de Dios, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos que tener fe, y la fe debe de ser inmovible. Ana nos enseña que la fe se expresa con la confianza silenciosa. No necesitamos hacer mucho escándalo. Si tú sabes lo que le estás pidiendo a Dios en tu corazón y esa oración es sincera, entonces ten la seguridad de que Dios te va a responder en su tiempo. Lo que tú le pidas, de acuerdo a su voluntad. ¿De acuerdo? De acuerdo a su voluntad. Dios no va a hacer, no hay manera de obligarlo a Dios que se mueva a mi voluntad. No, eso no va a suceder. Yo tengo que moverme a su voluntad. Siempre. Esto no funciona al revés. Nunca va a funcionar de que Dios haga todo a mi voluntad como yo quiero. Es como Él quiere. Hermano, hermana, aunque tu oración no tenga palabras, Dios oye el clamor de tu corazón. Así que cuando oramos verbalmente así que se oye, es porque estamos haciendo una guerra espiritual. Los demonios necesitan oír, ¿ok? Pero Jehová Dios oye tu corazón. Jehová Dios oye tu corazón. La Santa Cena nos muestra que el silencio del Padre fue la respuesta más fuerte. Cristo entregado por nosotros. Y eso es lo que celebramos hoy.
de que la respuesta que nosotros a través de la Santa Cena es que Él se entregó por ti y por mí en un lugar que deberíamos haber ocupado tú y yo. Él murió sin pecado por ti y yo debería haber estado ahí. Tú deberías haber estado ahí, porque Él no tenía pecado, pero se puso en lugar tuyo, se puso en mi lugar. Y es por eso que celebramos la Santa Cena, recordando de que ese sacrificio a nosotros solamente nos dice que celebremos la Santa Cena todas las veces que podamos hasta que Él venga. Y es por eso que nosotros hemos decidido que cada primer domingo de cada mes celebramos la Santa Cena. Y este es el primer domingo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque a Dios le agradan las primicias. Le agradan las primicias. Entonces, es por eso, el primer domingo nosotros le damos la primicia recordando lo que nos dio de regalo Él a su Hijo, muriendo por ti y por mí. Fue un regalo. ¿Y por qué no vamos a recordar eso? Muchos cristianos recuerdan el 25 de diciembre como si fuera algo bíblico. No es bíblico. Ay, es que nació Jesús. Perdón, Jesús no nació el 25 de diciembre. Nació antes no era el calendario que tenemos de 12 meses. Antes se medían por las cosechas. ¿Ok? Y Él nació en una parte de verano, no en invierno, en verano. En ese entonces se llamaba Nisan. Él calcula, la teología calcula que un 14 de Nisan Jesús nació, pero era verano, no invierno. Y además la Biblia no nos enseña que celebremos el 25 de diciembre, que celebremos Navidad, que celebremos su nacimiento. Celebra que haya nacido en tu corazón. Eso celebra. Pero el mandato es que celebremos su muerte, porque es lo que nos trae bendición a nosotros. Ninguna bendición hay cuando Él nació. No es mandato bíblico de que lo celebremos. De que muchos cristianos lo celebran, bueno, es antibíblico. Todo lo antibíblico es porque no está escrito. Nosotros observamos las escrituras y solamente obedecemos lo que está escrito. ¿Ok, hermano? Vamos a otro ejemplo, un cuarto ejemplo. Elías y el silbido apacible. ¿Okay? Él también quería oír a Dios, pero solamente había un silbido apacible. Vamos a Primera de Reyes 19, versículo 11 y versículo 12. Elías, hermano, descubrió que Dios se manifestaba en el silbido apacible y no en el ruido. ¿Ok? Dice en 1 de Reyes 19, 11 y 12, y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido y delicado. Ahí estaba Jehová. Entonces, ¿dónde es que va a estar nuestro Padre Celestial? En el silbido, en el silencio. Ahí va a estar Dios, en ese silencio. Así que cuando tú busques una respuesta, es que el Padre está ahí. Ahí está presente. En ese silbido delicado del silencio es cuando el Padre está presente. No más que como seres humanos queremos oír pues ese estruendo, esa manifestación. Seres humanos buscamos eso, pero no buscamos el silencio, buscamos, era Jehová. Pero vio ahí un terremoto, fuego, viento bien fuerte que quebraba los árboles y rompía la roca y todo, pero Jehová no estaba ahí. ¿Dónde es que va a estar? Esta enseñanza, ¿dónde va a estar Dios? En el silbido, en el silencio. Allí es donde tú debes de glorificar a Dios y decirle:
sé que estás aquí. Hoy que he orado y he entendido, cuando no tengo respuesta es cuando tú estás aquí. Te doy gracias, Padre, porque no te veo, pero puedo sentir que estás aquí. Y me dices, bástate mi gracia. Y yo quiero llenarme de tu gracia. Quiero llenarme de tu gracia y llenar todo este lugar donde yo estoy de tu gracia y de tu poder. Porque yo sé que en el silbido apacible de tu silencio, allí está la respuesta que yo busco. Y tú me dices, bástate en mi gracia, y de verdad, me basta tu gracia. El saber que estás aquí en el silencio, porque lo he aprendido, hoy de verdad te digo gracias, Padre, por enseñarme. Porque son de las cosas que más nos preocupan a los cristianos, cuando no oímos la manifestación de la presencia de Dios como humanamente queremos verla. Pero ahí está Dios. Hoy, hermanos, en la Santa Cena es un acto de silencio. ¿Sabe por qué es un acto de silencio? Bueno, porque no hay silbido, no hay ruido, es simplemente lo que simboliza su sangre y simboliza su cuerpo. Aquí no hay gritos, aquí no hay con que mátenlo, crucifíquenlo, no hay nada de eso. Solamente estamos recordando de que Él dio su vida por ti y por mí. Amén. En ese silbido apacible está sucediendo y recordando de que nosotros tenemos la oportunidad de salvación, hermanos, por ese sacrificio. Y que nosotros, al celebrar su santa muerte, fue santa muerte, sí, porque nos da la oportunidad de salvación. Esa sangre que perdona nuestros pecados, recordamos. Ese cuerpo que fue cortado abrió el velo que impedía que nosotros pudiéramos estar en la presencia del Padre. Y hoy, cuando Él muere y cortado su cuerpo, por eso tomamos el pan y recordamos que gracias a ese sacrificio que Él tuvo, el velo se rasgó de arriba hacia abajo y llevó nuestras almas a la misma presencia de Jehová, Dios de los ejércitos. Eso recordamos, hermano, y es en un silbido apacible. Aquí no están los soldados romanos diciéndole y encajándole la lanza y desnudando a Jesús, porque sí saben que lo desnudaron, ¿verdad? Cuando lo desnudaron para que todo el mundo se burlara de Él, todavía en la burla jugaron sus prendas en suerte. Y todo eso, hermano, exhibir a alguien desnudo así como lo estaban exhibiendo, era algo horrible, que lo estaban haciendo a nuestro Señor, a nuestro Rey. Si no te duele eso, pues yo no sé qué es lo que te pueda doler. Y eso es lo que recordamos, de que Él se sacrificó por ti y por mí, porque Él no tenía pecado. El que tenía pecado éramos tú y yo. Y cuando Él se da el sacrificio, nosotros decimos, perdóname, Padre, perdóname, Señor Jesucristo, yo no merezco de que tú te hayas sacrificado por mí, no lo merezco, simplemente no lo merezco. Una persona como yo, cuando veo su sacrificio y le digo al Padre, yo sinceramente no merezco de que hayas enviado a tu Hijo Jesús a morir por mí. Soy la persona que reconozco que no merezco ese sacrificio. Pero tampoco me pidió permiso, porque Dios es bueno. Amén. Y Él mandó a su Hijo a morir por mí. Yo no sé si lo tomas personalmente tú, pero Él también murió por ti, hermano. Amén. Cuando tú lo compartes, este sacrificio con los demás, pues te toca de pedacito, como un pastel de este tamaño que llegaron 50 invitados y tienen que repartir. No, el pastel es tuyo, porque la salvación es individual. Jesucristo no murió por toda la humanidad, murió por ti, murió por mí. Y cuando lo tomamos de esa manera, dime, hermano, contéstame sinceramente y contéstale al Padre, ¿de verdad tú mereces que Él haya muerto por ti? ¿Tú lo mereces? ¿De verdad lo mereces? ¿Te crees así, tan merecedor de ese sacrificio? Yo soy el primero que les digo, hermano, como pastor,
yo no merezco ese sacrificio. No merezco, de verdad, yo merecía haber estado en su lugar. Y así como lo dijo el ladrón, ¿por qué le dices eso? Tú y yo hicimos cosas malas, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y es cuando el ladrón le dice, cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le contesta, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y sabe que él está dormido en la muerte, ¿verdad? Y cuando él regrese, él va a ser como que en ese instante sucedieron las cosas. Ya han pasado cientos de años, pero él está dormido. Y cuando despierte, esa promesa Jesús la va a cumplir al ladrón. El silbido apacible nos recuerda que la voz de Dios no necesita estruendo para transformar un corazón. No necesita su presencia. Eso es lo que necesita Dios. Solamente que le des oportunidad de que, así como cantábamos esa última alabanza, que su presencia entre en ti, en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, en todo lo que se está moviendo en tu vida. Que dale autoridad, dale permiso, porque el silbido apacible es cuando Él está transformando un corazón. La Santa Cena es nuestro silbido apacible, un acto sencillo que proclama la verdad poderosa de Cristo entregado por ti y por mí. Vamos a otro ejemplo, el quinto ejemplo, Habacuc, y vamos al libro de Habacuc. En Habacuc 2:3. Habacuc, hermano, aprendió a esperar en fe cuando parecía que Dios no respondía. Dice en el libro de Habacuc, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa es nuestra fe, hermano. Aunque digan muchos, pues ¿desde cuándo se está predicando esto? Yo sé que Jesucristo va a venir, hermano, por ti y por mí. Yo sé que las profecías se están cumpliendo. Oirán rumores de guerras, pestes, hambres, y todo eso se está cumpliendo. Hoy por hoy, hermano, debemos saber de que entre más se están cumpliendo las promesas, todo lo que Dios ha dicho en la palabra, en todas esas profecías, de verdad, se está acercando más el fin. Y a mí podrán decirme que falta mucho, no falta. Yo sé que Él viene, porque lo dijo. Y yo lo creo con todo mi corazón. Creo de que Él va a venir por su pueblo. Creo con todo mi ser de que Él sí va a venir por su pueblo. Quiero que me acompañen a Habacuc capítulo 3, versículos 17 y versículo 18. Dice la palabra de Dios: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc aprendió que la fe verdadera se sostiene aún cuando parece que Dios guarda silencio y las circunstancias son adversas. Aún con todo, ese silbido apacible nosotros podemos aplicarlo en esperar en fe, esperar en Dios y gozarte en Dios en todo momento. Porque con todo, como dijo Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pase lo que pase. Gózate. Yo tengo a una persona que amo mucho, mi cuñada Gaby.
Y te quiero decir desde este púlpito, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Una frase que te la dedico. Gózate. Tú llegaste a este lugar con propósito. Habacuc nos enseña eso. Y nos enseña de que él estaba pasando por cosas. Él decía, es que se está acabando todo, las circunstancias que él estaba viviendo, pero con todo él buscaba cosas en Dios. Y muchas veces las adversidades, las cosas que suceden en nuestra vida nos impiden y nos hacemos a un lado la presencia de Dios. No, jala esa presencia de Dios en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de cualquier cosa que estés padeciendo, porque si Dios ve que tú estás gozándose en su presencia, entonces Dios va a actuar. Porque Él responde en la fe, Él contesta la fe. Él sabe cuando tú estás padeciendo y con todo estás alabando a Dios y diciendo, pero yo siento muchas cosas y percibo muchas cosas, mi condición no es tan buena, pero yo te alabo, Padre. Yo me gozaré en tu presencia. Y eso tenemos que aprender de Habacuc. La Santa Cena, como espera, de verdad nos recuerda que aunque el cielo guardó silencio en el Getsemaní con Jesús, aún con todo Él tenía una respuesta importante. Siempre nosotros tenemos que recordar cuando Jesús le estaba diciendo, pasa de mí esta copa, y no le contestaba el Padre, y al final Jesús le dijo, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y eso es lo que nosotros tenemos que determinar en nuestra vida. Si Dios un día, Él decide recoger tu vida, mi vida, que sea su voluntad. Y no me voy a aferrar. Y si Él te está dando la oportunidad de que ese es el tu último momento, pues dile a Dios, yo quiero gozarme hasta lo último con tu presencia, con eso, porque esa es la puerta para ver el rostro de Él. Y no voy a renegar de Él, aun cuando sean mis últimos momentos. Él siempre voy a decir, hágase tu voluntad, no la mía. A mí me hubiera gustado vivir más, pero si esta es tu voluntad, hágase tu voluntad. Por eso hay que ponernos a cuentas, hermano. Y hoy es el momento de ponernos a cuentas, porque la palabra nos enseña que nos examinemos a nosotros mismos. Y no participemos de la Santa Cena así nomás. No, vamos preparándonos, ¿ok? Vamos preparándonos. ¿Por qué? Porque la Santa Cena nos recuerda que el silencio del cielo fue la garantía de nuestra salvación. Cristo tomó la copa por ti y por mí. ¿Se acuerdan que Él decía, pasa de mí esta copa? Pero Él decidió tomarla por ti y por mí. Así que hoy decidimos tú y yo tomar esta copa. Así como Jesús decidió, pero Él decidió, esa copa era su muerte, y nosotros tomar la copa es recordar ese sacrificio con gratitud y decirle, gracias Señor Jesucristo por tu sacrificio, gracias, pero es tu decisión. Él decidió tomar la copa para tu salvación, para mi salvación, pero hoy decidimos tomar la copa y participar del pan para nuestro beneficio, pero tenemos que ponernos a cuentas con Él. El silencio de Dios no es abandono, es respuesta a otro nivel, hermano, a otro nivel. ¿Cuál otro nivel? Nivel celestial, porque nosotros queremos, miren, yo recuerdo cuando andaba en el mundo y me marcaba, pues en ese entonces no andaba, yo no conocía de Dios, y veía el número y era mi esposa Lali, y cerraba el celular, ¿no? Me lo guardaba, y luego ya pues me imagino, porque no me imagino, ella me lo ha dicho, de que se le paraban los pelos así, ¿no? Cuando no le contestaba, ¿no? Se le hacían como, pero ¿por qué no me contesta, no? Ella sabía que yo miraba que era ella, ¿no? Pero decidía yo no contestar. Entonces, ese silencio, hermano, hoy nosotros tenemos que decirle a Dios, gracias porque
es una respuesta a otro nivel. Humanamente queremos que nos contesten, pero Dios en otro nivel, Él está respondiéndote. ¿Ok? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Jesucristo, cuando guardó silencio el Padre en Jesucristo, de verdad el silencio del cielo en el Getsemaní fue la manera que Dios respondió a ti y a mí en una respuesta eterna. La Santa Cena como proclamación, cada vez que tomamos el pan, cada vez que tomamos la copa, proclamamos que el silencio del Padre fue la victoria para ti, para mí. No es cualquier cosa, hermano. Proclamamos victoria. ¿Cuál victoria? Sobre la muerte. Aunque tú y yo un día vamos a morir, pero ¿saben qué? Hay victoria. ¿Por qué hay victoria? Porque Él estando muerto, Dios lo resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte. ¿Ven? Es nuestra esperanza. ¿Qué esperanza tiene el mundo? Piensan de que mueren, y algunos piensan de que van a un purgatorio, que hay que hacerle una misa, que hay que hacerle no sé cuántas cosas, ¿no? Y la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios simplemente dice: el muerto, muerto está. Y está dormido en la muerte, esperando de que un día vengan de verdad a ser resucitados. Todos. Muchos creen también de que aquí en la tierra hay un infierno, y que en el infierno está Satanás, el diablo, y que ahí está con una trinche, no sé cómo se llama, unos picos así, le está piquear, ¿no? Atormentando a la gente. Les quiero decir una cosa: eso es mentira, porque es antibíblico. Es verdad que Dios Padre hizo un infierno y lo preparó, pero ¿qué creen? Ese fuego es celestial y está preparado para que en el día cuando Jesús venga, entonces habrá un juicio y los muertos resucitarán. Desde Adán y Eva y todas las generaciones de la humanidad están todas dormidas en la muerte. No ha venido el juicio. Los infiernos no está ni una alma, nadie allí, porque no ha venido Jesús. Hasta que venga va a venir un juicio. Y cuando venga ese juicio, entonces es cuando los infiernos serán llenos. Pero ahorita solamente están preparados para Satanás, el diablo. Así que ahí no hay un Satanás que anda trinchando a la gente. No hay nadie, solo están preparados, ¿ok? Para ese día del fin. Cuando nosotros estamos portándonos mal, aguas, hermano, porque ese ya está preparado para ti, ¿no? Cuidado, porque ese infierno sí existe y está preparado para aquellos que hacen el mal. Así que nosotros pensamos de que el infierno ahí, no, pues que oímos unos jóvenes que fueron al infierno. A ver, hermano, nosotros tenemos una verdad absoluta. ¿Dónde dice eso aquí? Los infiernos fueron preparados y solamente van a ser llenos cuando venga el juicio. A ver, díganme, ¿ya ha habido un juicio que yo no me haya enterado? No ha habido ningún juicio, hermano. No ha habido, va a haber, pero no ha habido. Nadie. Así que aquellos que robaron, mataron, están esperando para ser juzgados. Pero todavía no ha venido ese juicio. Así que esos cuentos de que fueron al infierno, viajaron, y que los pastores estaban allá en una manga, no sé dónde, y otros por allá, ay, hermano, de verdad, dice la palabra, nos advierte de que hay muchos que tienen unos cuentos larguísimos, filosofías huecas, sutiles, que son tan sutiles que a muchos cristianos los arrastran. No, hermano, sí, unos jóvenes, de verdad, yo oí un audio. A ver, déjate de cosas, ¿por qué no lees la palabra? Aquí está la verdad. Los seres humanos tienen muchas verdades relativas, pero hay una sola verdad absoluta. Es Jehová Dios hablándonos a través de su palabra. ¿Ok? El silencio del cielo fue la voz más fuerte de amor. Cristo tomó la copa por nosotros
que nosotros merecíamos ese sacrificio. Hoy el llamado es claro: confía en Dios aun cuando guarda silencio, porque ese silencio ya habló Cristo por ti y por mí. ¿Ok? Vamos a orar y luego participamos de la Santa Cena. ¿Está bien? Les pido que nos pongamos de pie por reverencia a Dios. Padre Celestial, aunque a veces el cielo guarda silencio, creemos que tú respondes en Jesucristo. Danos fe para esperar, obedecer y confiar en tu plan eterno. Sabemos que el silencio es como prueba de nuestra fe. El silencio de Dios es el terreno donde fortalece nuestra confianza en ti, Padre. Sabemos que la Santa Cena es como nuestra respuesta. Al participar de la copa recordamos que el silencio del Padre en el Getsemaní fue la proclamación más fuerte de tu amor hacia nosotros. Sabemos que nuestra vida nueva en Jesucristo es tu caminar cristiano y que esta oración es el compromiso, porque nos comprometemos, Padre, a esperar en fe y obedecer en silencio y confiar en tu plan eterno. Porque sabemos que tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Sabemos que es un llamado congregacional. La oración final no es solo palabras, es un desafío. Vivir cada día con testimonio de que el silencio del cielo ya habló en la muerte de cruz de Jesús. Padre Celestial, aunque no escuchamos, no te oímos, tampoco tenemos una respuesta inmediata. Creemos que tu silencio es gracia en acción. Hoy, al tomar la copa, declaramos que el silencio del cielo fue la voz más fuerte de tu amor. Padre Celestial, enséñanos a obedecer aun cuando no entendemos, porque tu silencio es parte de tu plan eterno. La oración final es nuestro compromiso: esperar, obedecer y confiar en Jesucristo, aun cuando el cielo guarde silencio. Todo esto lo oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.